Recuerdo aquella noche que cambió mi vida para siempre, como si fuera ayer. Me encontraba en aquel bar donde el viento silbaba a través de los cristales empañados, observando a mis compañeros de trabajo reír y bromear, mientras que la música sonaba y la gente reía. Alrededor de mí bailaban todos. En cuanto a mí, yo me sentía totalmente bien. Mi jefe, el señor John, ya pasado de copas, con la cara totalmente enrojecida hasta las orejas, me había estado humillando frente a todos mis compañeros de trabajo durante horas. Es un inútil, Daniel, continuaba el señor John, con una sonrisa sarcástica en su rostro. Nunca llegarás a nada más en esta vida, mientras sostenía aquella copa de whisky con su mano izquierda y me apuntaba con su dedo índice de la mano derecha. Me sentía avergonzado y enfadado a mí al mismo tiempo, como alguien pasado de copas podía decir palabras tan hirientes. Como dicen, el alcohol podría revelar las palabras y emociones de una persona pasada de copas. Suspirando, decidí dejar aquel bar en el que me encontraba. No podía soportar más aquella total humillación del señor John. Me disculpé con mis compañeros de trabajo y me dirigí hacia la puerta. Necesitaba fumar un cigarrillo. Al salir, la noche estaba fresca y oscura, pues hace unos cuantos minutos había dejado de llover. Me sentí aliviado al salir de aquel ruido y la confusión del bar. Me dirigí hacia aquel callejón oscuro, alejado del bar. Necesitaba un lugar despejado, alejado y tranquilo, sin nada de ruido y gente. Saqué la cajetilla de cigarrillos que se encontraba en el bolsillo izquierdo de mi traje, para luego poder sacar uno y encenderlo. Llevé aquel cigarrillo en mi boca para luego expulsar el humo que sostenía dentro de esta, pero al parecer no podía tener mi momento tranquilo, pues un asaltante que al parecer no tenía nada de experiencia en ese trabajo me rodeó y me exigió que diera todas mis pertenencias. Dame todas las pertenencias que tengas, gritó mientras sostenía aquella navaja tan afilada. Temblando, decidí ignorarlo, terminé con mi cigarrillo para luego tirarlo y pisarlo, dándome la vuelta para no ver al asaltante inexperimentado. Al parecer no le agradó, pues sentí un dolor punzante y un líquido recorrerme. Llevé mi mano derecha donde sentí el dolor, viendo que mi mano estaba llena de sangre, dejándome ver que la herida era grave y profunda. Me empecé a reír, pues era gracioso que aquel asaltante no tenía gran experiencia, pero tenía una maldita fuerza y puntería. Dejé de reírme al sentir más dolor y aquel líquido carmesí recorrerme. Empecé a maldecirme por ser tan idiota. Mi conciencia poco a poco se iba desvaneciendo, hasta que en un momento todo se volvió totalmente negro, preguntándome si este de verdad era mi fin. El sonido de aquella lluvia golpeando contra las ventanas de mi despacho me hace sentir más solo que nunca. La ciudad está totalmente sumergida en silencio, roto solo por aquellos rugidos ocasionales de los carruajes que cruzaban las calles empedradas, todas empapadas. Estaba inmerso en un caso particularmente complejo, un asesinato sin resolver, que me estaba atormentando por semanas. La víctima era un hombre joven, había sido encontrado en un contenedor de basura, con el rostro desfigurado y manchas carmesí por todo el cuerpo. No había pistas, solo una sensación de vacío y desesperación. De pronto, un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era el inspector Davis con un rostro cansado y preocupado. Blackwood, dijo con su voz grave, tenemos un nuevo caso. Un hombre ha sido encontrado muerto con la cara desfigurada y manchas carmesí. Mi corazón dio un vuelco. Era la misma descripción del caso que me atormentaba. Davis, dijo con mi voz que apenas era un susurro. Es el mismo modus operandi, el mismo asesinato. El inspector Davis frunció el ceño. No lo sabemos con certeza, Blackwood, pero las similitudes de verdad son inquietantes. Le respondí con mi voz llena de convicción. No, es el mismo asesino. La sombra carmesí. La lluvia caía a cántaros, empapándome y empapando las calles de Londres. El olor a humedad y a cloaca me llenaban los pulmones, un aroma que me resultaba tan familiar, casi reconfortante. Me encontraba escondido entre las sombras, observando a mi presa, un hombre, con la mirada perdida y el rostro lleno de preocupación, un hombre que no sabía que su vida estaba a punto de llegar a su fin. Me acerqué a él con pasos silenciosos, como un gato acechando a su presa. Sentí una punzada de emoción, de adrenalina, al ver el miedo en aquellos ojos miel, un miedo que me llenaba de una satisfacción enfermiza. Buenas noches, dije con una voz que solo sonaba un susurro y que solo él podía oír. El hombre se giró, con sus ojos llenos de terror, intentó huir, pero era demasiado tarde. Lo tenía sujetado por el cuello, apretándolo con todas mis fuerzas, sintiendo su cuerpo luchar en vano contra mi agarre. No te preocupes, le dije, con mi voz fría y cruel.
Esto solo será un pequeño recuerdo. Le clavé aquella navaja brillante bajo la luz de la luna en el pecho, sintiendo su sangre caliente papar aquellas manos que cometieron un gran hecho, viendo caer en aquellos ojos miel unas lágrimas. La mancha carmesí se extendía por todas partes sobre aquella camisa blanca, pero sobre todo en el pecho, un sello de mi obra. La lluvia seguía cayendo, limpiando la escena de aquel crimen que he cometido, pero permaneciendo aquel rostro desfigurado, como un recordatorio de mi presencia, un testimonio de mi poder. Desperté de un sobresalto, mi cuerpo empapado de sudor y mi corazón otra vez. Desperté de un sobresalto, mi cuerpo empapado de sudor y mi corazón latiendo con fuerza. El aire estaba pesado y húmedo. El olor a humedad y a madera vieja me llenaba las fosas nasales. Me encontraba en una habitación oscura y polvorienta, con una cama de hierro donde me encontraba sentado y una pequeña ventana que dejaba un rayo de luz tenue. No entendía dónde estaba ni cómo diablos había llegado ahí. De pronto una voz ronca me sacó de mis pensamientos. Parece que has despertado. ¿Estás bien? Me giré y vi un hombre alto y corpulento, atractivo y sexy, con cabello corto, rubio y claro, con un tez pálida, casi comparable a la porcelana, con los ojos azules gélidos, pero con una mirada penetrante y pestañas del mismo color que su cabello. Su rostro se veía marcado por la experiencia. Vestía una vestimenta de la época victoriana tan formal y elegante. De vuelta a mis pensamientos, pregunté con voz temblorosa, pero a la vez firme: ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? El hombre sexy sonrió, una sonrisa que no llegaba a aquellos ojos azules gélidos. Te encuentras en la novela, Daniel, en la novela que acabas de leer. Mi mente se negaba a procesar dicha información por el hombre sexy. ¿De qué estás hablando?, pregunté con mi voz llena de confusión. No te preocupes, dijo el hombre sexy, acercándose a mí. Te explicaré todo, pero primero necesito tu ayuda. La habitación seguía siendo un torbellino lleno de confusión. Mi mente aún lucha para asimilar la realidad en la que la encontraba. ¿Cómo era posible que estuviera dentro de la novela que acababa de leer? ¿Cómo podía ser que mi cuerpo, mi vida y mi realidad se hubieran trasladado a este mundo ficticio? El hombre sexy, que resultó ser el detective Mr. Blackwood, me observaba con una mezcla de curiosidad y excepcionismo. No te preocupes, Daniel, dijo con su voz grave, sexy y calmada. Entiendo que esto sea difícil de procesar, pero te aseguro que no estás soñando. Esto no es un sueño. Estás aquí, en la novela, y necesitas de mi ayuda para sobrevivir como yo necesito de la tuya. Pero, ¿cómo? Pregunté con mi voz que apenas era un susurro. ¿Cómo puede ser que estés aquí? No lo sé con certeza. Pero, ¿cómo? Pregunté con mi voz que apenas era un susurro. ¿Cómo puede ser que esté aquí? No lo sé con certeza, respondió Mr. Blackwood. Pero podría ser por tu muerte en aquel callejón oscuro que te ha transportado a este mundo. Y como eres el único que conoce el final de la historia, necesitas ayudarme a detener a la sombra carmesí. La sombra carmesí, mencioné sintiendo un escalofrío recorriéndome por la espalda. Tragué con fuerza y en un tono firme pregunté: ¿este es el nombre del asesino, verdad? Mr. Blackwood asistió, un psicópata que disfruta afortunada a sus víctimas antes de asesinarlas. Mr. Blackwood asintió. Un psicópata que disfruta torturar a sus víctimas antes de asesinarlas, dejando su rostro desfigurado como una firma macabra. Pero, ¿cómo puedo ayudarte? No soy un detective como usted, ni siquiera sé cómo funciona este mundo, dije con un tono serio. No te preocupes, dijo Mr. Blackwood con una media sonrisa. Tú conoces la historia, conoces el final, conoces los pasos que debes dar la sombra carmesí. Esa es tu ventaja. Mientras que mi ventaja es guiarte sobre todo esto para obtener tu ayuda y colaborar. Pero, ¿cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo saber que tú no eres el asesino? Dije con un tono interrogativo y serio. Mr. Blackwood frunció el ceño y con su mirada penetrante mirándome fijamente soltó una pequeña risa irónica y respondió: No soy el asesino, Daniel. Soy el único que puede detenerlo y tú eres mi única esperanza. Daniel era de verdad un enigma, un hombre que no encajaba en este mundo, con un aire de confusión y miedo que resultaba inquietante, pero también había algo en él que me intrigaba.
Su conocimiento de la historia, su capacidad para predecir los movimientos de sombra carmesí, era algo que no se podía ignorar. ¿Cómo es que conoces tanto sobre la sombra carmesí? Le pregunté con mi voz llena de curiosidad. ¿Cómo sabes cuál será su siguiente movimiento? Simplemente lo sé porque he leído la novela. Respondió Daniel con su mirada perdida, pero mirándome fijamente. La he leído hasta el final. Conozco cada uno de sus crímenes, cada uno de sus detalles. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer la sombra carmesí? Pregunté con una voz tranquila, pero a la vez desesperante. Daniel cerró los ojos tratando de recordar quién será la siguiente víctima de la sombra carmesí. Su siguiente víctima será una joven esta vez. Respondió Daniel mirándome con una mirada determinante. Una mujer, repetí en un murmuro. Mi mente estaba trabajando a toda velocidad. ¿Pero quién? ¿Cómo sabremos quién será la próxima víctima? Daniel se encogió de hombros y respondió. No lo sé, pero solo recuerdo que estuve en contacto con él un rato. Me encontraba en mi habitación, tocando una pieza en la que el violín manchado por mis manos de un tono rojo carmesí, perdido en mis pensamientos, recordando la primera vez que aquel polluelo, mi primera víctima. El granero olía a heno húmedo y a miedo, un pequeño pañuelo, apenas más grande que mi mano, cacareaba frenéticamente en una caja de madera. Tenía unos 7 años y la curiosidad me empujaba a explorar el lugar prohibido. Mi padre me decía que era peligroso, que los animales podían herir a un niño, pero yo no sentía miedo, solo una fascinación escalofriante por el poder. Saqué el polluelo de aquella caja. Sus pequeños ojos redondos y oscuros me miraban con una mezcla de inocencia y confusión. Sentí una punzada, no de culpa, sino de algo más. Una extraña excitación. Era como si una fuerza invisible me empujara a hacer algo que sabía que estaba mal. Comencé despacio. Arranqué una pluma. El polluelo chilló. Un sonido agudo y penetrante, que en lugar de provocarme remordimiento, me causó una satisfacción inexplicable. Arranqué otra pluma, y otra, y otra. El polluelo se debatía en mis manos, su pequeño cuerpo temblando, su resistencia me enfurecía, su arrogancia me irritaba. Con cada pluma arrancada sentía una oleada de poder. Era un poder que nunca jamás había experimentado, un poder absoluto sobre una criatura indefensa. Su lucha, sus chillidos, alimentaban mi creciente excitación. Finalmente, el polluelo quedó desnudo, su cuerpo pequeño y vulnerable expuesto, mis manos manchadas de ese tono carmesí. El polluelo ya no cacareaba, solo respiraba con dificultad, sus pequeños pulmones luchando por aire. Su mirada, antes llena de inocencia, ahora era vacía, apagada. Lo arrojé al suelo, ya no me interesaba, lo único que sentía era un vacío que necesitaba llenar, y lo llené con la satisfacción de haber dominado su voluntad, de haber extinguido su espíritu. No sentí remordimiento, no sentí pena, solo una profunda satisfacción, una satisfacción que me hizo reír a carcajadas. Fue la primera vez que recuerdo haber reído de verdad, y esa risa, esa sensación, se convirtió en mi adicción, mi obsesión, mi destino, el comienzo de mi danza carmesí. La muerte de la hija de Lord Ashford fue un golpe duro para todos. La ciudad estaba en pánico. La prensa sensacionalista se refugiaba con la tragedia y la policía estaba bajo una presión inmensa para encontrar al asesino. Mr. Blackwood y yo, sin embargo, no nos dejamos llevar por esta historieta colectiva. Sabíamos que la sombra carmesí no se detendría. Teníamos que encontrar un patrón, una conexión entre sus víctimas, que nos permitiera anticipar su próximo movimiento. Nos reunimos en el despacho Mr. Blackwood, un lugar que ahora se había convertido en nuestro cuartel general. La habitación estaba llena de recortes de prensa, papeles, mapas y fotos, todos relacionados con el caso. Con mi conocimiento de la novela, estaba analizando los detalles de este crimen, buscando un hilo conductor. Hay algo que no encaja, Daniel, dijo Mr. Blackwood, con la mirada fija en un mapa de la ciudad. Las víctimas, aunque aparentemente no tienen conexión, todas han estado en contacto con el asesino. No es casualidad. Tienes razón, Mr. Blackwood, respondí con una voz grave. El asesino está jugando con nosotros, está dejando pistas falsas, tratando de confundirnos. Pero hay algo más, Daniel, continuó Mr. Blackwood con un tono de voz que me llamó la atención. La sombra carmesí está obsesionada con la muerte, con el concepto de la muerte. Cada víctima es un sacrificio, un acto de adoración a la muerte. Eso es inquietante, Mr. Blackwood, dije sintiendo un escalofrío recorriéndome por la espalda. Pero, ¿cómo podemos usar esta información para encontrarlo? Necesitamos pensar como él, Daniel.
respondió Mr. Blackwood con una mirada llena de determinación. Tenemos que entender su mente, su lógica. En ese momento, una idea me vino a la mente, una idea arriesgada, pero que podría ser clave para encontrar al asesino. Mr. Blackwood, dije con una voz que apenas era un susurro. ¿Te acuerdas de la última víctima, la hija de Lord Ashworth? ¿Qué tenía de especial? Era una artista, Daniel, una pintora, y la sombra carmesí le dejó un mensaje, una cita de un poema en la mano. Exacto, dije con una sonrisa que no me llegaba a mis ojos. Y la sombra carmesí es un artista de la muerte. Mr. Blackwood parecía no captar la idea, se reflejaba con la confusión en su rostro, con la mirada tratando de descifrar lo que acababa de comentar. Piénsalo, Mr. Blackwood, dije con una voz llena de convicción. La sombra carmesí no solo mata, él crea, él transforma la muerte en arte. Y para hacerlo necesita un lienzo, un escenario. ¿Un escenario? Preguntó Mr. Blackwood con la voz llena de incertidumbre. Sí, respondí con una voz que ahora era firme y decidida. La sombra carmesí necesita un escenario para su obra maestra, un escenario donde pueda mostrar su arte a la ciudad. ¿Y ese escenario dónde se encuentra?, preguntó Mr. Blackwood con una mirada llena de esperanza. El teatro, respondí con una sonrisa que ahora era fría y calculadora. El teatro, el escenario perfecto para la sombra carmesí, un lugar donde la muerte puede ser representada, donde la tragedia puede ser celebrada. Mr. Blackwood y yo nos miramos a los ojos. Sabíamos que teníamos que actuar rápido. La sombra carmesí estaba a punto de dar el siguiente acto, y las calles de Londres se extendían entre nosotros, con un laberinto de sombras. El cielo estaba nublado, proyectando una luz gris y opresiva. Sobre la ciudad, Mr. Blackwood y yo caminábamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, después de haber leído aquel trozo de papel que la policía nos entregó. Mr. Blackwood, ¿recuerda la historia de la familia Blackwood?, pregunté con mi voz apenas era un susurro. La historia de la traición del asesino, del secreto que ha mantenido oculto durante años. Mr. Blackwood se detuvo en seco, con su rostro lleno de sorpresa. No me hables de eso, Daniel. Es un pasado que prefiero olvidar. Pero es la verdad, Mr. Blackwood, y si es la verdad que la sombra carmesí busca, él busca a los Blackwood, a los disidentes de la familia, y que guardan un secreto que los atormenta. Dije con una mirada y una voz desafiante. La historia de la familia Blackwood era un secreto que había estado enterrado durante años. Mi padre, un hombre de honor y de principios, había sido acusado de traición y asesinado por sus propios compañeros. La verdad, sin embargo, había sido enterrada junto con su cuerpo. Preferiría no hablar de eso, Daniel, le dije con una voz llena de dolor. Pero es algo de lo que se debería de hablar. La sombra carmesí, ¿la conoce?, dijo Daniel. La familia Bradford, con su historia de traición y secretos, era una presa irresistible. Su pasado oscuro, su secreto que se extendía como una sombra sobre sus vidas, era un banquete para mi mente retorcida. Observaba a Bradford y a su acompañante desde las sombras, disfrutando de su desesperación, de su búsqueda infructuosa. Sabía que estaban cerca, que estaban buscando respuestas, que estaban buscando la verdad. Pero la verdad, como la oscuridad, era un misterio que solo yo podía revelar. Mr. Blackwood, tenemos que buscar información de los Blackwood. Tenemos que encontrar los descendientes de la familia que guardan el secreto. La sombra carmesí los está buscando. Debemos detenerlos. Comenté mirándolo fijamente esos ojos gélidos azules. Daniel tenía razón. La sombra carmesí estaba buscando a los Blackwood y yo, Blackwood, era uno de ellos. Mi pasado, mi secreto, era una luz que atraía la oscuridad. Daniel, tenemos que encontrar a los Blackwood, tenemos que encontrar a los descendientes de la familia que guardan el secreto. Él los está buscando y tenemos que detenerlo, dije con una voz determinante. La cacería comenzaba, un juego del gato y el ratón, donde el gato estaba a punto de revelar su verdadera naturaleza, y yo, la sombra carmesí, estaba a punto de disfrutar del espectáculo. Daniel y yo nos encontrábamos en una pequeña biblioteca, rodeados de libros polvorientos y olvidados. La luz tenue que se filtraba por las ventanas creaba un ambiente misterioso, como si la propia biblioteca estuviera conspirando contra nosotros. Mr. Blackwood, creo que hemos encontrado algo, dijo Daniel, su voz apenas era un susurro. Un libro sobre la familia Blackwood. No puede ser, dije, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Ese libro se creía perdido. Aquí está, Mr. Blackwood, dijo Daniel, extendiéndome un libro
encuadernado de cuero negro. Un libro que contiene la verdad sobre la familia Blackwood. Con las manos temblorosas abrí el libro. Las páginas amarillentas estaban llenas de una tinta oscura, con las letras que aparecían susurrar historias de traición y secretos. La familia Blackwood era una de las familias más poderosas de Inglaterra, leí en voz alta, pero su poder se basaba en un secreto oscuro, un secreto que los atormentaba y que finalmente los destruyó. Continuamos leyendo el libro. Con cada página que pasaba, la verdad se hacía más clara. La familia Blackwood había estado involucrado en un complot para derrocar al rey y para proteger su secreto había asesinado a todos aquellos que se interpusieran en su camino. Pero, ¿quién es el traidor? ¿Quién es el responsable de la muerte de mi padre? Pregunté con mi voz llena de rabia y dolor. El libro no lo dice, Respondió Daniel. pero creo él lo sabe. La sombra carmesí, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué quiere? Pregunté. Mi mente estaba en confusión. No lo sé con certeza, Respondió Daniel. pero creo que está buscando algo más que solo matar. Busca el poder, busca el control y busca el secreto de los Blackwood. Lo puede dar, ese poder. Tenemos que detenerlo, tenemos que encontrarlo y detenerlo antes de que sea demasiado tarde, dije con la voz llena de determinación. Lo haremos, Mr. Blackwood. Dijo Daniel con una mirada llena de esperanza. Lo haremos. Mr. Blackwood y yo habíamos entrado a todas las habitaciones. Mi corazón estaba latiéndome con un tambor de guerra en mi pecho. El silencio era ensordecedor, roto solo por goteo constante de agua. El olor a sangre, sin embargo, era inconfundible. Nos dejamos llevar a una habitación más grande con paredes de piedra toscamente labradas. En el centro, una mesa de madera maciza cubierta con instrumentos que melaban la sangre. Había cuchillos de diferentes tamaños, pinzas de hierro y un látigo hecho de cuero grueso y oscuro. En una esquina, un pequeño brasero con brasas aún ardientes. La visión me revolvió el estómago y una nauseabunda mezcla de horror y satisfacción morbosa. Mr. Blackwood y yo intercambiamos una mirada. La ira y la determinación ardían en sus ojos. Sabíamos que en ese momento de detenerlo, antes de que causara más daño. Pero el recuerdo de las torturas, las imágenes de sangre y el sufrimiento me dejó paralizado. Por el horror, la batalla final estaba a punto de comenzar. La ira y la determinación de Mr. Blackwood me sacudieron de mi parálisis. Su mirada fría y penetrante me obligó a enfrentar la realidad. La sombra carmesí, con su sonrisa macabra, se había convertido en un símbolo de oscuridad que amenazaba con engullirnos. La danza carmesí había llegado a su fin, pero la batalla por la justicia apenas comenzaba. Mr. Blackwood, con un movimiento rápido y preciso, desenfundó su pistola. El sonido del metal al chocar con el aire resonó en la habitación. Un grito de guerra que rompió el silencio sepulcral. La sombra carmesí, sorprendido por la repentina acción, se giró hacia nosotros, sus ojos negros ahora llenos de miedo. No seas tonto, Blackwood, dijo su voz temblorosa. No puedes detenerme. Te tendré cueste lo que cueste, respondió Mr. Blackwood con su voz firme y segura. La sombra carmesí se abalanzó sobre Mr. Blackwood. Sus movimientos eran rápidos y ágiles, pero Mr. Blackwood, con una destreza asombrosa, esquivó el ataque y disparó. La bala impactó en el abdomen de la sombra carmesí, haciéndolo gritar de dolor. Eres un cobarde, gritó la sombra carmesí, con la voz llena de rabia mientras se sujetaba el abdomen. no puedes vencerme. No soy un cobarde, soy un hombre que lucha por la justicia, respondió Mr. Blackwood. La sombra carmesí, herido y furioso, se lanzó sobre mí. Me empujó contra la pared con su cuerpo pesado y amenazante. Tú también morirás por lo que has visto, dijo con su voz llena de odio. En ese momento sentí un miedo intenso, la muerte se sentía cercana, real, pero algo dentro de mí resistió, un deseo de luchar por la vida, por la justicia. No te dejaré ganar, dije con mi voz que apenas era un susurro. La sombra carmesí se rió, una risa fría y cruel. Eres un tonto, no puedes detenerme. En ese momento, Mr. Blackwood se abalanzó sobre la sombra carmesí, golpeándolo con fuerza, haciendo que se cayera al suelo, jadeando de dolor. No te preocupes, dijo Mr. Blackwood. no te preocupes.
dijo Mr. Blackwood. Ya casi termina. Mr. Blackwood se arrodilló sobre la sombra carmesí, apuntándole con su pistola. No puedo morir. Dijo, su voz apenas era un susurro. Mr. Blackwood, con una expresión seria, disparó. El silencio volvió a reiniciar la habitación. El asesino ya no se movía, su danza había terminado. Mr. Blackwood se levantó con su rostro inexpresivo. Está hecho. Dijo, La pesadilla ha terminado. me acerqué a él, mi cuerpo estaba temblando de miedo y alivio. Gracias, dije. Mr. Blackwood me miró con una expresión de compasión. No hay de qué, solo estaba haciendo lo correcto. Juntos salimos de la habitación, dejando atrás aquella danza, el recuerdo de la sangre y sufrimiento.